Salmos número 103, versículo 1 y versículo 2. Bien haremos en meditar en aquellos aspectos que no debemos de olvidar, ser agradecidos con Dios en este año que estamos por finalizar, y que si en alguna medida hemos menoscabado estos elementos, Dios nos dé la oportunidad de poderlos acrecentar y fortalecer en un acto de apreciación y darle el valor que corresponde y que le merece a cada uno de estos aspectos que vamos a meditar en esta mañana. Salmos número 103, versículo 1 y 2, dice la Biblia: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Padre, estamos agradecidos contigo por todo lo que tú eres para con nosotros, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por aquello, Señor, que hemos recibido de tu parte, que es el regalo de la salvación, aquella redención obrada por nuestro Señor Jesucristo, en un acto de bondad, de amor y de misericordia para con nosotros, Señor, habiéndonos encontrado extraviados del Evangelio, con un rumbo distinto al cual hoy tenemos. Te agradecemos por el hecho de haber manifestado tu amor y habiendo enviado a tu Hijo Jesucristo para alcanzarnos en tu gracia. Padre, pedimos en esta mañana que nos enseñes, nos hagas recordar y nos muevas, Señor, a un corazón agradecido y poder reflexionar sobre tu palabra, de manera que podamos culminar este año en las próximas horas siendo agradecidos, pero también tomando un reto nuevo para el próximo. Entre tanto eso sucede, te pido que bendigas los siguientes minutos de exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda alentarnos y motivarnos a poder mejorar nuestros caminos y poder decidir en este tiempo, Señor, ser mejores. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. David fue quien escribió y redactó este salmo, el salmo número 103, entre muchos otros. El conocido y valiente rey David, aquel que en la Biblia se le menciona que fue un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de tantas, más que equivocaciones, más que errores, a pesar de aquellos pecados habidos en su propia vida. Fue un hombre que supo ganarse el corazón de Dios por su actitud ante él. Así que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este hermoso salmo junto con otros que tanto nos alienta en determinadas circunstancias y situaciones que pudiésemos encontrarnos cada uno de nosotros, muy variadas, por supuesto. Quiero que veamos y llamar su atención a la segunda parte del versículo 2, donde dice, tanto el versículo 1 como el 2, la primera parte de ambos dice: bendice, alma mía, a Jehová. Y el segundo dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. La segunda parte del segundo versículo recalca diciendo: y no olvides ninguno de sus beneficios. Como diciendo una de las variantes o de las diferentes formas en las cuales puedes bendecir a Jehová es recordando siempre los beneficios que de Dios vienen. Es decir, no olvides ninguno de sus beneficios. Hemos estado viviendo un año más, hace ya 365 días que nos dimos cita en este mismo recinto anteriormente, y tomamos decisiones. Reflexionamos sobre nuestra vida, sobre diferentes temas. A lo largo y en el transcurso de todos estos 365 días hemos sido expuestos a diferentes temas de la palabra de Dios, a diferentes
circunstancias, por supuesto, de acuerdo a la necesidad espiritual y a determinadas situaciones en las cuales cada uno de nosotros nos encontramos en un momento dado. Hoy, al finalizar este año, volvemos a encontrarnos en el mismo lugar y debemos de pensar y analizar si hemos mantenido en la conciencia y en el recordatorio real todas aquellas decisiones que tomamos este año. Dice la Biblia, no olvides ninguno de sus beneficios. Estamos tan atareados en el ir y venir diario de cada semana, de cada día, y solemos olvidarnos de muchas cosas que valen la pena. Solemos dejar en el olvido mucho de lo que realmente tiene mucho más valor, de lo cual nos envolvemos o nos ocupamos en determinado día. Es la razón por la cual la palabra de Dios nos recuerda, a través de este salmo, a que no debemos de ser olvidadizos de lo que realmente vale la pena. No olvides ninguno de sus beneficios. Podemos olvidarnos de nuestra edad conscientemente. Podemos tratar de poner en el olvido algunas circunstancias que no ameritan traerlos al recuerdo. Podemos tratar de trabajar en nuestra mente, de tratar de recordar ciertos aspectos que debemos de tener muy latentes en nuestra vida. El asunto es que la palabra de Dios, hermanos, nos recuerda en este versículo de no olvidar sobre todas las cosas algo muy específico, y es los beneficios de Dios. Podemos grabarnos, podemos memorizar cierto código, cierta contraseña, cierta información valiosa, porque de esa pues depende quizás cierta transacción en alguna institución o gubernamental o bancaria, etcétera. Pero la Biblia dice, sobre todas las cosas que pudieses acordarte, no olvides ciertos beneficios. Y estos son los beneficios de Dios. Los beneficios que vienen directamente de parte de Dios. Así que debemos de recordar qué es un beneficio. Si la Biblia nos dice no olvides ninguno de sus beneficios, tenemos que entender qué es un beneficio. En este mismo versículo, el término beneficio significa literalmente un acto, pero un acto de bondad. Es decir, el hacer bien. Lo que está diciendo la palabra de Dios a través de este escritor sagrado es que no debemos de olvidar ninguno de los beneficios de Dios. Es decir, de todos aquellos actos de bondad que Dios llevó a cabo para con usted y en favor mío. Es decir, todos aquellos actos de bondad en los cuales Dios nos otorgó un bien cotidianamente, los debemos de tener siempre en nuestra mente. Es aquel servicio, aquella compensación también. Tiene la idea, esta palabra de beneficio, tiene la idea de una compensación. Es decir, Dios nos ha dado un bien, nos ha compensado, a pesar de que nosotros no hemos hecho algo para ganarlo, sino al contrario, Dios en su bondad y en su misericordia y en su grande fidelidad ha decidido no darnos una compensación porque no la merecemos, pero sí mostrar un acto de bondad, de amor en su providencia para con nosotros. Por esos pequeños actos de bondad, como aquellos enormes que Dios ha tenido para con usted y para conmigo, son los que tenemos que traer a nuestra mente cotidianamente, y sobre todo hoy, hermanos, para poder ser agradecidos con Dios por lo que Dios ha sido en nosotros y lo que Dios ha hecho y llevado a cabo en nuestras vidas. Beneficio. Lo entendemos en términos generales como una bendición, algo bueno, algo estimulante para nuestra vida. Y lo que solemos hacer es decir en términos generales
Pues yo doy gracias a Dios por sus bendiciones y no estoy diciendo que está incorrecto, es correcto, pero es algo muy general. Beneficios de Dios, los beneficios es algo más específico a lo cual vamos a mirar esta mañana. Algo por lo cual, un beneficio, un acto de bondad de los cuales Dios ha utilizado para estimularnos a amarle más, a compensarle a Él en el sentido de trabajar y ofrecerle algo de nuestra vida o toda nuestra vida por lo que Él ha hecho por nosotros. Un beneficio, algo bueno, una bendición, pero algo más específico por lo cual debemos de tener siempre presente y ser agradecidos con Él. Cuando dice la Biblia, no olvides ninguno de sus beneficios, es para tomar un acto en consecuencia, es para actuar en consecuencia, quiero decir. No solamente es, como dice la Biblia en otros pasajes, acordaos de vuestros pastores que hablaron de la palabra de Dios, o acordaos de los presos, porque como si tú estuvieras preso también junto con ellos. Ese acordarse implica llevar a cabo una acción como consecuencia de traer a la memoria. No solamente es acordarse, ya me acordé. Ya me acordé de un preso porque el otro día hablaron de que estaba preso fulano de tal, y ya llevarlo al olvido. O ya me acordé del pastor que me habló del evangelio, de aquel misionero que llegó a la casa, o de aquel hermano que me habló del evangelio. Ya me acordé. Dios, que Dios lo tenga en su santa gloria, dicen muchos. No es solamente traer a la memoria, sino traer a la memoria y en consecuencia actuar en un acto solemne y estimulante hacia la otra persona. Cuando la Biblia utiliza el término no olvides ninguno de sus beneficios, pues es acuérdate para que entonces reacciones. Cuando nos acordamos, hoy es el último día, hoy es el último día, tengo que hacer un pago. No solamente nos acordamos y lo dejamos a la deriva, sino que reaccionamos. Es lo mismo en este versículo. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides. Es decir, cuando recuerdes. Y no solamente cuando recuerdes, no olvidar es mantener siempre en la memoria. Es tenerlo presente constantemente, aunque suceda lo que suceda, a pesar de que viene algo, una situación que pudiese opacar lo que debes mantener siempre en visión, en tu mente. A pesar de todo ello, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Uno de los tantos beneficios de Dios, queridos hermanos y muchachos, que no debemos de olvidar y siempre tenerlos presentes en nuestro corazón y en nuestra mente para ser agradecidos con Él y actuar, es la salvación que Dios nos ha dado. En Efesios capítulo 2, versículo 8, un versículo muy conocido, donde dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, es un don de Dios. La salvación no es una obra del ser humano, no es algo que nosotros pudimos haber planeado, proyectado, procesado para poderla ganar a nosotros mismos u ofrecerla a alguien más. Es un don de Dios, dice la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque es un don de Dios. La Escritura nos dice, hermanos, a través del apóstol Pablo, que la salvación, la redención, es un don de Dios. Es decir, es un presente, es un regalo, algo que hemos recibido de una manera gratuita, que no nos ha costado nada a nosotros que lo hemos recibido. Porque usualmente un regalo no le cuesta al que lo recibe, sino al que lo otorga. Así que un regalo no cuesta al que lo recibe. Pero una vez obtenido, hermanos, tiene un valor inmenso dependiendo de quién proceda ese regalo. Así que si la salvación es un don de Dios, es un presente de parte de Dios, la Biblia dice es un don de Dios, entonces tenemos que apreciarlo, no solamente porque es un don, sino por parte de quien viene, de quien procede, de Dios mismo.
La salvación que usted y yo gozamos, poseemos por medio de Jesucristo, hermanos, es un beneficio, es un regalo divino que debemos apreciar y del cual debemos de dar gracias. A través de la salvación hemos recibido ese reino inconmovible que llama el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Dar gracias a Dios, hermanos, por los beneficios de Él. Y el primer beneficio que mueve todo nuestro ser entero, hermanos, en este mundo, es la salvación. Es el don de Dios. ¿Qué sentido tiene una vida si no tiene la salvación? ¿Qué sentido tiene nuestro actuar? ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia? ¿Qué sentido tiene trabajar cotidianamente para mantenernos y mantener a la familia si no se tiene lo más preciado que es el don de Dios? Y usted y yo lo tenemos por gracia de Él. Es motivo por el cual ser agradecidos y no faltar este culto por la tarde. Y agradecerle a Dios con nuestras palabras o con nuestra sola presencia. Y decirle, Señor, voy a ir al templo, quiero terminar este año rogando tu bendición, pero quiero darte gracias a Dios con mi presencia. Y también lo podré hacer a través de mis palabras. Y no solamente este culto de fin de año. Porque hay cristianos que solamente se aparecen el culto de fin de año. En una iglesia que estuvimos iniciando hace muchos años, estuvimos 9 años allí. Había un hermano que solamente se apareció 9 veces en los 9 años al culto, a la iglesia. ¿Y sabe cuándo iba? El culto de la velada del 31 de diciembre. Iba muy trajeadito, muy arreglado, y llegaba ahí el hermano joven y parecía realmente un cristiano. Pero todos los 364 días del año vivía lejos de Dios. Pero llegaba el culto de 31 de julio y hasta llamaba al pastor, ahí me va a tener este culto de fin de año, decía el hermano. Como si me hiciera un favor. Y qué bueno que iba, claro que sí, ¿verdad? Y escuchaba predicación y participaba y daba gracias a Dios, pero ¿dónde estaba todo el resto del año? Eso no es recordarse de los beneficios de Dios necesariamente. No olvides ninguno de sus beneficios. Es tenerlos latente día tras día. Es imposible, hermanos, que olvidemos que somos salvos. Pero el no olvidar este beneficio sería siempre tener presente que hemos, como dijo Pablo, hemos sido comprados por precio para glorificar a Dios por ello. Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, es lo que dice literalmente estas palabras. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es un don de Dios, hemos sido comprados mediante la salvación en Cristo Jesús. Es motivo por el cual, hermanos, darle gracias a Dios, porque es un beneficio que no lo da el gobierno, no lo da la iniciativa privada, no lo da nadie. Solamente la gracia de Dios, y no lo merecemos. Es motivo de ser agradecidos con Dios todos los días de nuestra vida que Él nos permita. David dijo, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay un beneficio más que me gustaría compartir, que lo encontramos en el Salmo número 68. Es un versículo que nos alienta y nos recuerda de dónde procede un beneficio más que tenemos. No solamente la salvación, que es lo primero, es el eje principal que mueve nuestra vida, que le da sentido a nuestra vida, pero también la familia. En el Salmo número 68, versículo 6, dice la Escritura lo siguiente. Salmos 68, 6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Pero la primera parte dice que Dios hace habitar en familia a determinado grupo de personas. Dios hace habitar
en familia. Es de Dios, hermanos. Es de Dios la creación de la familia. Este salmo está diciendo que Dios hace habitar, es decir, que la familia que tenemos viene de Dios. Es un beneficio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, la esposa, el esposo, los hijos, como quiera que sean, como quiera que seamos. Es un beneficio que tenemos de parte de Dios. Debemos aprender a apreciar lo que viene directamente de Dios. Y en este caso, además de la redención de nuestras almas, la familia. Ser agradecidos por lo que tuvimos o por lo que aún tenemos todavía. Por el papá, por la mamá. Ser agradecidos por los hermanitos, la hermanita, la hermana, o los hermanos, o las hermanas, en la carne, si se tiene. Ser agradecidos por el esposo, o por la esposa, por los hijos. Tenemos que ser agradecidos por los padres, etcétera, si los tenemos o Dios nos concedió tenerlos en un momento de nuestra vida. Dios hace habitar en familia. Quiere decir que la familia que tenemos viene de Dios, de una manera o de otra, viene de Dios, es de parte de Dios. Hay que ser agradecidos. Alguien dirá, pastor, pero yo tengo muchos problemas en mi familia y no es insoportable. Tomamos decisiones en nuestra vida, pero en términos generales, hermanos, la familia viene de Dios. Amén. Y tenemos que ser agradecidos porque es un beneficio de Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Joven, señorita, dale gracias a Dios por tu papá que tienes y por tu mamá si todavía los tienes. Un día no los vas a tener. Dale gracias a Dios, trátalos bien. No les grites, no los ningunees, no los menosprecies. Es que tiene muchas canas, o es que ya no tiene pelo. Es que no es lo que ya no. Yo tengo una carrera, él no tiene nada. No lo menosprecies. Dale gracias a Dios por lo que Dios te ha concedido. La Biblia dice que es un beneficio de Dios la familia, porque viene de Él, viene directamente de Dios. Hay que ser agradecidos. Dale gracias a Dios. No los menosprecies, no los hagas menos. Algún día los vas a recordar y no los vas a tener a tu lado. Algún día vas a querer que te dé un consejo tu mamá y no va a estar. Un día vas a querer que jugar a las vencidas con el papá y ya no vas a poder. Porque no se va a poder. Dale gracias a Dios ahora que los tienes. Siempre ten presente a la familia y siempre la familia está presente. Es un beneficio de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La familia, el papá, la mamá, viene de parte de Dios. Los hijos, los padres, los hermanos. Apreciemos la familia que Dios nos ha dado. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos. Quizás ya nuestra familia, pues ya formamos otra familia nuclear, por decirlo de esa manera, ya formamos una, ya salimos de la familia de parental y bueno, ya somos dos familias distintas de una, ya son tres, ya nos casamos todos los hijos, pero tenemos uno o dos todavía, y primos y hermanos y abuelos, quizás abuelitos. Pues hay que apreciarlos. Dele gracias a Dios. Aprecie lo que viene de parte de Dios. Dele gracias al Señor en este año nuevo por la salvación, por la posición de hijos que Dios nos ha otorgado en su gracia, pero también porque nos ha permitido nacer en una familia. Quizá algún miembro de la familia aún no ha creído en Cristo. Bueno, continuemos orando para que este próximo año, si Dios lo concede, poder entrar a este nuevo año. Dios conceda ese milagro y esa bendición. Pero entre tanto hay que apreciar y orar. La familia de sangre, la familia carnal, como la queramos llamar, pues de ella nacimos, en ella nos desarrollamos, en ella hemos aprendido muchas cosas. Hemos llorado, hemos entristecido dentro del seno familiar, pero hemos aprendido también a contentarnos, a tener satisfacciones.
a crecer espiritualmente, a avanzar, a ser personas, y es a través de la familia, quizás en muchos de los casos, por un miembro de familia, que vino la salvación a toda la familia entera. Y no olvides ninguno de esos beneficios. Cuando uno se casa y sale de la familia de los padres, uno se da cuenta lo que tenía y que no apreció tanto, ¿no? Y cantidad de pretextos para poder regresar a la casa, ¿no? Ay, se me olvidó mi llave de que tenía del candado, ¿dónde está? Y van a buscar. Para poder regresar al seno familiar, está el papá y la mamá y todo aquello. Pero ya cambian las cosas. O cuando uno ya sale a estudiar, pero tenemos que aprender a ser agradecidos por la familia que Dios nos da. Si alguien solamente tiene a su hermano o a su hermana cerca, o a un papá, a uno de ambos, o a los primos, o quizás a un abuelito, no lo sé, apreciamos lo que Dios nos ha concedido todavía. Es un beneficio de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. En 1 Corintios, si volvemos al Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 11, verso 22, encontramos enlistado en el tema de esta mañana un beneficio más que no deberíamos de olvidar. En este versículo, en 1 Corintios 11, 22, dice el apóstol Pablo, escribiéndole propiamente a estos hermanos griegos de Corinto, al ver que estaban abusando y tomando no conciencia de los actos espirituales que como congregación debían de desarrollar, hablando de la cena del Señor y los ágapes de amor que tenían, dice el apóstol Pablo que tenían, nos dice la Biblia que había disensiones, celos, pleitos entre ellos, abusos entre los que tenían una mayor posición socioeconómica en la congregación, con respecto a los que eran menos, no eran menos, pero así los miraban ellos. Les dice Pablo, ¿qué pues? O pues qué, perdón, versículo 22, pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Dijo Pablo, os alabaré en esto, no os alabo. Al parecer había que en los agapes de amor que tenían los hermanos, que eran sus reuniones de compañerismo, de coinonía, como se usa el término comunión en su idioma original, tenían reuniones de amor en los cuales celebraban pues la cena del Señor, pero estaba dentro de un tiempo de compañerismo, de devoción, de camaradería en un sentido, pero en el sentido espiritual era apartado, un tiempo formal. Y aquellos que tenían más, parece que se daban prisa para comer, y cuando llegaban los que tenían menos, pues ya se quedaban con muy pocos alimentos o prácticamente con lo que sobraba. Y de esa manera los hermanos, además dentro de estos términos de sus reuniones de amor, pues celebraban la cena del Señor y abusaban de este acto, tomando vino fermentado, lo contrario al vino nuevo, y los hermanos se embriagaban, hermanos entre comillas. Y Pablo decía, no hermanos, porque al hacer eso están menospreciando la iglesia de Cristo. Y él les dice, a manera de una interrogación, dice, no tenéis casas en que coman y beban. Pues si van a tener una reunión en la iglesia y van a acabarse lo que van a compartir, pues mejor coman bien en su casa y dejen un poquito para los hermanos que tienen menos. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Esta es la frase que quiero que entendamos. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Pablo reclama a la iglesia de Corinto, a manera de una pregunta, a que no menospreciaran la iglesia de Cristo. Es decir, que la consideraran en el lugar y la colocaran en el rol correcto que deberían de colocarla como cristianos. La iglesia, la congregación, los hermanos, su posición, la importancia, o menospreciar la iglesia de Dios. No debería ser así, dice Pablo.
¿O la están menospreciando? ¿No la están colocando en el lugar que debe ser? ¿No la están colocando en la posición que debe estar en su propia vida como miembro de dicha congregación? Así que la iglesia, hermanos, es un beneficio que Dios nos ha dado. No solamente la salvación, la familia, la iglesia también es un beneficio, es una bendición que Dios nos ha dado a usted y a mí, y como dijo David, no debemos olvidarlo. No olvides ninguno de sus beneficios. No, como quisiéramos, como hubiéramos querido que David fuese más explícito y más específico, y en vez de decir, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, tomar el término beneficio y que hubiera enlistado todos esos beneficios a los cuales él se refería. Pero qué bueno que no los enlistó, porque hubieran faltado muchos otros que él no tenía quizás en su momento, que nosotros sí estamos gozando y disfrutando en la actualidad. Así que esos beneficios, hermanos, se aplican a todos aquellos actos de bondad que Dios ha dado a usted y a mí en nuestros días. No debemos de olvidarla. Siempre debemos tener presente los cultos, sus actividades, los hermanos, las predicaciones, las actividades, la comunión, la fraternidad, todo lo que una iglesia ofrece al Hijo de Dios. Qué bueno es fraternizar con los hermanos. Nos hace falta convivir con nuestros hermanos. Toda la semana estamos conviviendo con gente inconversa. Toda la semana estamos escuchando sin querer cuando vamos en el camión o en el taxi, o los vecinos cuando celebran con su música altisonante y música mundana. Ya no es sugestiva la música como era algún tiempo atrás, ahora es muy explícita, habla de lo que entendemos y habla hasta con majaderías, lo que antes no se permitía. Y todo eso lo estamos escuchando y necesitamos purificar un poco más el ambiente. Y ya quisiera ir a la iglesia para estar fuera de este ambiente. Tampoco nos podemos excluir, irnos allá como Juan el Bautista y enclaustrarnos allá en alguna cueva o volvernos ermitaños, porque la Biblia dice que somos luz en este mundo y no podemos escondernos. Pero sí podemos evitar ciertas contaminaciones en la medida que se pueda para poder alumbrar con la luz del Evangelio y nuestro testimonio en esta sociedad. Pero necesitamos de la iglesia, necesitamos de los hermanos, necesitamos del compañerismo, de lo que vamos a venir. Cuando los muchachos practican los signos, pues no solamente están cumpliendo con una obligación de practicar, sino están conviviendo también. Cuando viene el Día del Padre, qué bueno es convivir con los hermanos y comer lo que a veces no comemos en todo el año, ¿no? Como son mariscos. Que bien lo preparan las hermanas. Y el día de la mamá también viene y se convive, lo que quizás no se puede convivir en un culto normal y regular, porque un culto lleva cierta formalidad, la formalidad que requiere el culto, porque es para la gloria de Dios. Y una vez que se termina el servicio, pues entonces ya hay compañerismo, y hay ciertas actividades como hoy en la noche para poder fraternizar y convivir, porque lo necesitamos. Es un beneficio que Dios nos ha dado. Necesitamos a los hermanos. Cuando enfermamos y nos ausentamos a los cultos por varios días o varios cultos de reunión, y ya uno dice, ya quiero ir a la iglesia, ya quiero estar con los hermanos, porque nos hace falta. Es una gran necesidad, el medio, el ambiente, la fraternidad, el amor cristiano. Y cuando nos ausentamos nos hace falta. Y nos damos cuenta lo que tenemos. Cuando uno va a otras iglesias, uno se da cuenta, como decía el pastor en una ocasión, uno se da cuenta lo que tiene. Y no es por menospreciar a otras congregaciones ni la labor que hacen otros pastores, sino sencillamente lo que Dios le ha concedido a uno. La iglesia que uno tiene, los hermanos, la congregación, y todo lo que uno tiene, y uno aprende a apreciar más lo que Dios le ha dado. ¿No le ha pasado eso, hermano? Que usted cuando va a visitar a sus parientes allá al interior y regresa, o va por cuestión del trabajo,
Y regresa y dice, qué bueno que ya estoy de regreso con mi familia y en mi iglesia. Porque uno aprecia lo que tiene. Hay que ser agradecidos, nunca debemos de olvidar. Recuerdo que un amigo pastor que ya está en la presencia de Dios, una vez nos platicó hace muchos años. Dice que llegó a una casa tocando para... estaba evangelizando y le abrió la puerta a un hombre ya grande, dice un poco demacrado y se miraba quizás hasta un poco amargado en sus palabras. Y él le dijo, mira, le dijo a ese hombre al hermano, mira, lo que tú vienes a hablarme, yo ya lo sé. Porque yo fui cristiano alguna vez. Y porque yo fui un pastor alguna vez, dice, pero ya me olvidé de todo eso. Dice, así que no te voy a quitar tu tiempo. Dice, por más que me hables, no me vas a convencer. Ya todo eso yo ya lo sé. No puedo avanzar. Algo pasó en mi vida. Ya no puedo seguir. Mejor ve con alguien que sí puedas ganarlo. ¿Cómo puede suceder que nos olvidemos de los beneficios de Dios? Claro, por cierto, quiero decir, uno nunca deja de ser cristiano. Porque si se es creyente para toda la vida. Sin embargo, hay quienes algún día gustan de la salvación sin ser salvos. Y conviven con los hermanos y conviven en la iglesia y pueden ser parte de una congregación, pero quizás nunca han hecho no ha habido una conversión en su vida. Pero en el caso nuestro, de haber sido convertidos a Cristo, y el eje de nuestra vida es el Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, tenemos que ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado y donde nos ha colocado en esta iglesia. Aprendamos a vivir cerca de Dios como Él desea. Convivamos con los hermanos que creemos lo mismo, porque no se puede convivir ni llevar una amistad con alguien que no compartimos la misma fe o que no comulgamos la misma fe. Oramos unos por otros, compartimos nuestros logros, nuestros deseos, nuestras peticiones. Hay una graduación y ahí va una familia, hermano, acompáñame, queremos que sea parte de nuestras satisfacciones. Y vamos con los hermanos y aunque no nos llamen, ahí vamos. Porque son nuestra familia en Cristo. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Se convierte una persona a Cristo, o se convierte la iglesia también. En ese momento, al convertirnos a Cristo, la iglesia se convierte en nuestra segunda casa, por así decirlo. Es nuestra familia cristiana, es nuestro medio, es nuestro círculo. Son nuestros hermanos en Cristo, somos hermanos, pertenecemos a la familia de la fe. Uno llora, nos dolemos con ellos, como dice la palabra de Dios, se gozan, nos gozamos. Son nuestros hermanos, no debemos de olvidarnos. Hermano, no se olvide de su iglesia en este próximo año. No sabemos que Dios nos vaya a permitir a nuestra vida, pero nada de lo que vivamos y experimentemos debe de alejarnos de la iglesia. Porque lejos de la iglesia nos vamos a alejar de Dios. Alguien que se aleja de la iglesia, tarde o temprano se va a alejar de Dios. O se aleja de la iglesia, ¿sabe por qué? Porque ya en su corazón ya se alejó de Dios. Y eventualmente se va a desaparecer de ese medio en el cual perteneció y pertenece. No olvide ninguno de sus beneficios. Dios nos ha bendecido mucho, hermanos, a través de la iglesia, ¿no es cierto? Quizás usted no nació en una iglesia, en la iglesia, pero quizás sus hijos ya nacieron en la iglesia. Hablo en sentido figurado, ¿verdad? Desde pequeños los trajo, así los presentaron. Qué gozo es saber. Un día llegamos a una iglesia que Dios en su gracia nos permitió iniciar hace más de 30 años. Y no sé cuántos años habían pasado. Y llegó una señorita, se me paró enfrente y me saludó. Y luego llega la hermana, su mamá. Y me dice, ¿no se acuerda de ella? Le digo, no. Pues ella es fulanita de tal. Es mi hija, la más chica. Ah, le digo, ya me acordé. Usted la presentó al Señor. Pues no sabía si llorar o reírme, porque dije, qué viejo estoy, ¿no? Ya la muchacha tenía más de tantos años. Le digo, yo la cargué. En otra ocasión fuimos a predicar a un templo cuando estábamos en Estados Unidos y me invitaron a predicar. Llegué y me dice un jovencito, pastor,
Dice, usted me presentó a mí, ahí en Palabra Viva. Usted me presentó, dice que yo no me acuerdo, dice, pero mis papás me dijeron. Dice, y yo ya tengo un niño, tengo 2 niños, dice, y quiero que usted presente mis 2 niños. Pasa el tiempo rápido. Pero cuando uno escucha eso, dice, qué bueno, porque siguen en los caminos de Dios, vale la pena. Porque no se han olvidado de las cosas de Dios. Permanecen esos jovencitos o señoritas desde pequeños, nacieron en la iglesia y crecieron ahí. Quizás en un momento se desviaron, ¿verdad? Se dedicaron a sus estudios o a los amigos, no lo sé, pero volvieron. Y lo que sus padres hicieron con ellos, ahora ellos quieren hacerlo con sus propios hijos. Ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Por eso es bueno la iglesia, hermano. Es un beneficio por el cual tenemos que darle gracias a Dios. La salvación, la familia, la iglesia. Voy a terminar. También un beneficio que tenemos, hermanos, puede ser la salud. Como dice Juan, en 3 de Juan, capítulo 2, cuando el apóstol le está escribiendo al hermano Gallo, 3 de Juan, versículo 2, no tiene capítulo, solamente son 15 versículos. Cuando le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, también tengas salud. Así como espiritualmente vas creciendo, también me gustaría que tengas prosperidad y fortaleza física. La salud, hermanos, es algo que tenemos que agradecerle al Señor. Puede ser que tengamos buena salud, o ya no está tan óptima nuestra salud, está un poco deteriorada. Hay que ser agradecidos con Dios por lo que nos ha dado. Y termino también con esto, Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19. Eclesiastés 5:19 dice la Biblia: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. ¿Qué está diciendo Salomón? Se dio cuenta con el paso de los años y todo lo que vivió y experimentó, vio y evaluó en otros y en sí mismo. Dice que lo que pudiese acumular una persona de bienes materiales, acumular en un sentido de poseer poco o mucho, lo que sea, dice riquezas y bienes materiales. Entonces Dios también le da la facultad de que pues coma de ello, que se mantenga, tome su parte, goce de su trabajo, porque es un don de Dios. Si alguien tiene algo es porque lo ha tenido de parte de Dios, punto, dice Salomón. Si es por tu fuerza, pero tu fuerza Dios te la dio. Es por la salud, pero Dios te la otorgó o te la puede quitar. Pero si tienes algo, una casita, tienes un bien material, tienes quizás recursos materiales, tienes esto o aquello, úsalo, Dios te lo ha permitido para que lo uses, vivas con eso, te mantengas, sea para tu manutención. Es un don de Dios. Utilizándolo bien, por supuesto, ¿verdad? A lo que voy es que los bienes que tengamos, hermanos, los bienes materiales o los recursos económicos, Dios los da al ser humano para su manutención, y eso es motivo para agradecerle al Señor por ese beneficio. Usted tiene un carrito, dele gracias a Dios. Es que no se abre la puerta, pastor, y tengo que brincar la ventana, dele gracias a Dios que todavía puede brincar la ventana y que lo está moviendo, hermano, y que lo está moviendo, ¿no? Pero yo tengo un terrenito, pero no lo tengo construido, ando rentando. Bueno, pero dele gracias que ya lo tiene. Hay otros que no lo tienen. Y ahí está, es una inversión. Quizás en un momento lo pueda vender, o quizás en un momento ya Dios le provea para poder construir y pueda mantenerse y pueda continuar en su vida y manteniendo a su familia. Pero dele gracias a Dios por lo que tiene, por lo que no tiene. Es que yo quisiera encontrarme una bolsita con tantos centenarios de plata para que poderlos empeñar cuando tengan eso. Si no lo tienen, no le dé gracias a Dios. ¿Cómo le va a agradecer por lo que no tiene? Y no piense en lo que no tiene. Dele gracias a Dios por lo que ya Dios le ha dado, por los beneficios. Si se da cuenta, los bienes materiales están en el último lugar, porque lo primero es lo espiritual, la salvación. Teniendo a Cristo en la vida, teniendo la salvación, eso nos mueve todo lo demás. Cristo dijo,
Mateo capítulo 6, verso 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, los aspectos materiales, van a ser añadidos. Cuando algo se añade es que no tiene un costo extra, es añadido. Pero nosotros invertimos el orden, y aquí sí, el orden de los factores y altera el producto, por así decirlo. No colocamos a Dios en primer lugar, entonces lo material nos cuesta mucho poderlo obtener porque invertimos lo establecido por Dios. Así que, bendice alma mía a Jehová, dijo David, y no olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios espirituales, los beneficios materiales. Lo que Dios nos ha concedido, hermanos, es motivo de gratitud al Señor. Démosle gracias a Dios este último día del año por lo que Dios nos ha permitido. Por los goces, las alegrías, las lágrimas, las tristezas, por todo aquello que ha movido nuestras emociones, lo que nos ha hecho motivarnos, alegrarnos, pero aquello que nos ha motivado a andar cabizbajos, todo viene de parte de Dios. Y no hay situación de la cual Dios no tenga control ni dominio. Así que, Señor, este año está terminando y vamos a comenzar uno nuevo si el Señor no viene antes en estas horas. Y vamos a pedir su bendición en el templo con los hermanos. Y nuevamente vamos a tomar fuerzas. No sabemos, solamente Dios conoce el futuro. Él es el único presciente. Él en su presencia sabrá qué es de la vida de cada uno de nosotros. Así que eso se lo dejamos a Él. Nosotros nos encomendamos en sus manos, en su poder, y nosotros vivimos cerca de Él, o viviremos cerca de Él, si nos permite la vida, y Dios se va a encargar del resto. Bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos ayude, hermanos, amados y muchachos, jóvenes, señoritas, todo este año, hasta el día que Dios nos conceda de vida, tener latente en nuestro corazón y en nuestra mente los beneficios de Dios, lo que Dios nos ha dado. La iglesia, la salvación, la familia, la iglesia, la salud, todo lo que proviene de parte de Dios, que es todo, toda buena dádiva, y todo don perfecto desciende de lo alto. Oremos, Señor.